noches, amigos, bienvenidos a Realidades. En toda esta semana, en todos estos días han sucedido muchísimas cosas en el ámbito nacional. Hemos tenido momentos dolorosos para mucha gente fanática de Diego Berti, una muerte horrible la de él, sobre la cual no vamos a hablar en realidad porque yo creo que se ha hablado bastante en los medios de comunicación al respecto. Y creo que se tiene que respetar la memoria de alguien que ha significado bastante en la vida de mucha gente en nuestro país. No solo en nuestro país, él ha tenido un recorrido fuera de nuestro territorio y ha sido bastante destacado. Mi opinión personal acerca de él, de su fallecimiento, la publiqué en mis redes sociales y creo que eso, por mi parte, ha sido bastante claro, sincero y suficiente. Sin embargo, tenía que mencionarlo porque obviamente este programa no es una catarsis personal, es un programa en el cual comentamos muchas cosas. Y la desaparición de un actor de la talla y también de ese enorme significado que tuvo por haber calado a lo largo de su trayectoria en distintos ámbitos, pero principalmente en la televisión y en el cine, pues era motivo más que suficiente para poder mencionarlo o tener que mencionarlo aquí. No lo digo con pesadez, sino porque creo que se ha hablado mucho al respecto. Y para quienes no sabían, él desde hace mucho tiempo fue la voz identificativa de Radio La Inolvidable. Así es que se acabó la voz de La Inolvidable. No sé si la reemplazarán, qué pasará, pero lo cierto es que se lleva también ese sello imborrable de las identificaciones de una emisora de recuerdos muy importante en nuestro país. Pasaron más cosas. Un abogado que suele ser soberbio, arrogante, más que vehemente y apasionado, como él lo dice. Es un sujeto bastante agresivo y que creo que se sobreestima bastante y que ha tenido que incurrir en tácticas, según él, estrategias, que devienen del arte de la guerra, el libro atribuido a Sun Tzu, y que es uno de los libros básicos para cualquier persona que va a estudiar estrategia en cualquier ámbito, pero sobre todo en el tema marcial. Él habló que tiene que ver con el arte del engaño y todo, pero creo que después de ese trago amargo que le significó a él haber salido de una manera bastante brusca en distintos medios de comunicación, declarando primero que Pedro Castillo no iría a declarar a la fiscalía, interpretando nuevamente la ley a su manera, mas no como tiene que ser. Ya lo demostró con una forma muy forzada de tratar de acomodar su apreciación personal, su lógica personal en lo que respecta al artículo 117 de la Constitución peruana. Lo cierto es que Benji Espinosa nuevamente nos entregó otra descarga de ridículo al renunciar al mediodía y a las 5 horas nuevamente ser abogado de Pedro Castillo y su esposa. Es algo ridículo, sí, porque en realidad no ha cumplido ninguna función a menos que se nos haya pasado algo, porque como que si pensamos que fue cortina de humo, cortinita de humo, etcétera, bueno, a menos que estén sucediendo cosas de las cuales no estamos enterados, ni tampoco la gente de prensa de Lima, pues obviamente fue un bluff más de este señor, ¿no? El hecho es que lo que hizo fue llamar la atención de la gente, de opinólogos, etcétera. Nosotros decidimos no opinar absolutamente nada porque nos pareció tan irreal y fuera de lugar esa renuncia que nos quedaban dos motivos principales si es que hablábamos de algo serio. Y era o que ya no daba para más su presencia con Castillo y él, como un buen profesional, que es lo que se espera de él, pues se dio cuenta de que esto simplemente no tenía manera de manejarse y obviamente se fue. O que de repente pues alguien le sabía algo y le dijo, oye,
o te vas, porque esto te va a pesar. Pero más allá de eso, creo que mucha gente opinó sobre el tema y todos patinaron, porque lo cierto es que él nunca renunció. Es lo que a nosotros nos parece, nunca renunció. Eso de que después de 5 horas el presidente me convocó para que habláramos y lo que generó que yo no siguiera con la defensa ha desaparecido y por eso estoy nuevamente aquí fortalecido. Etc. Nadie se fortalece en 5 horas después de un tema de renuncia, ¿no? Nadie, a menos que renuncies para obtener mucho más poder u otro tipo de cosas que, bueno, no sabemos de qué se tratarían en todo caso. Pero eso es materia de especulación y es materia de perder el tiempo, pienso yo, porque todo lo que venga de Castillo, de su abogado, pues ya últimamente no es algo muy serio. El otro abogado, este señor Pachas, también muestra un grado de agresividad diferente al de Benji Espinosa, pero también interpreta las cosas a su manera. Como me dijo alguna vez un defensor público mientras conversábamos luego de una entrevista, me dice: el abogado hace su trabajo. Cuando comenzamos a conversar sobre algunos casos en los cuales las movidas de los abogados eran pues poco nobles, digamos, lo que me dijo este defensor público hace varios años atrás fue: el abogado hace su trabajo. Y los abogados se valen de muchas cosas, obviamente, para hacer su trabajo. Buenos o malos, siempre hay una táctica, una estrategia, y hay cosas que están predefinidas, ¿no? Es básicamente algo que se desarrolla de acuerdo a jurisprudencias y también a otro tipo de manejo de instrumentos legales que, pues obviamente, pueden cambiar el curso de un proceso. Lo cierto es que ambos abogados han demostrado que pueden estar solos en una isla interpretando cosas, mientras que el resto del mundo va a hacer casi al unísono pues una interpretación mucho más fiel de las cosas o de las leyes en este caso. Como sea, hubo presencia de ellos cuando se dio ese allanamiento casi frustrado de Jennifer Paredes por parte de la Fiscalía y del equipo especial de la Policía Nacional contra la Corrupción, de la DIVIAC, etc. Y la cuestión es: ¿qué hacían ellos allí si no son abogados de Jennifer Paredes? Tú estás entrando a la casa del jefe de Estado, jefe de gobierno. Entonces hay que ser muy claros acá en lo siguiente. Hay protocolos acá que hay que seguir. Para el abogado penalista Carlos Caro, solo las embajadas y organismos internacionales serían intangibles ante una diligencia similar. Cuando llega la policía, y la policía está en varios espacios, dicen: cierra esta entrada, quédate acá, quédate tú allá. Es imposible que cuando llegue la Fiscalía y la policía, Jennifer haya estado ahí y Jennifer haya ido por otro lado. No, eso es imposible. Es una cosa que no se comprende, pero lo cierto es que lograron retrasar la diligencia por más de 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Pero esto de aquí conlleva algo que se tiene que hacer. Creo yo que el Ministerio Público tiene que denunciar por obstrucción a la justicia a todas las personas que estuvieron implicadas en esto, comenzando por Pedro Castillo, que es lo que figura en las actas que se levantaron ese mismo día. Sostuvo que la persona que haya retrasado la orden judicial incurriría en un delito. Pues el Palacio de Gobierno no es un templo, Palacio de Gobierno no es una corte real, es una dependencia del Estado y la orden de allanamiento implicaba poder ingresar a Palacio de Gobierno sin limitación alguna. La pregunta que me queda a mí, bueno, en realidad son 2 preguntas que me quedan a mí. La primera es: ¿por qué no se utilizó la fuerza pública, que era lo que estaba estipulado dentro de la resolución firmada por el juez, esa orden? Porque ellos tenían no solo la orden de allanamiento dentro de la residencia presidencial, que está dentro del Palacio de Gobierno, sino que también ellos tenían la potestad del descerraje. Por lo tanto, esa 1 hora y cuarto, 1 hora y media de espera no debió de haberse dado.
ellos tenían toda la potestad de decirle a la policía: señores, me rompen la puerta de Palacio e ingresamos. No pasó así, no sucedió así, así es que la primera pregunta para mí es esa: ¿por qué no se procedió de esa manera? No sé, temor, etcétera. Le creyeron a Benji Espinosa cuando habló de que esto tenía que ser protocolar, cosa que no es cierto, pero no lo dijo en ese momento, lo hablo figurativamente, porque me parece que se esperó demasiado para ingresar a un lugar que, y aquí viene mi segunda pregunta, no conocían. Y si no lo conocían, ¿por qué no obtuvieron la información de cómo se distribuye Palacio de Gobierno? Porque al final el allanamiento fue una visita guiada, básicamente eso, y les dieron información inexacta, que es lo que también figura en los documentos legales levantados ese día. Por lo tanto, lo que pasó allí fue un chiste, un despelote que duró hasta más de la 1 de la madrugada. Y de Jennifer Paredes, bien, gracias, no se supo más. Nosotros podemos creer que ella estuvo allí. Nosotros podríamos decir, bueno, la policía tuvo la certeza de que esta señorita estuvo en Palacio de Gobierno y desapareció. No se explica entonces por qué razón se hizo retrasar tanto esta diligencia y por qué se exigió primero que estuvieran los abogados del presidente, que no tenían nada que ver en el tema, presentes en el lugar, y luego el propio Pedro Castillo en el lugar. Cosa que también no tiene sentido, porque por más presidente que sea, las resoluciones de los jueces están para cumplirse y pasan por encima de cualquier cosa. Cuando ya tienes una orden firmada por un juez, y eso ya no se puede voltear, solo se tiene que acatar, se tiene que ejecutar. Así es que aquí no hubo un abuso como tratan de hacerlo ver pues los abogados de Pedro Castillo, ni tampoco los ministros, que en lugar de estar trabajando, lo que están haciendo es una defensa cerrada, ridícula, pueblerina de Pedro Castillo. ¿Por qué digo pueblerina? Porque en realidad esto no es despectivo, por si acaso. Es pueblerina por una simple razón. Lo están haciendo de tal forma ridícula, insensata, inestable, que lo hacen sin el expertise necesario. Primero, ellos no están para dar ese trabajo. Segundo, todo lo que están hablando son falacias ad hominem, ad populum, y además de esto, están utilizando el dinero público en sus horas de trabajo para defender al presidente en un asunto particular. No lo están defendiendo en un asunto de gobierno. No lo están defendiendo en un asunto de Estado. Estas investigaciones hacia Pedro Castillo, aunque en este caso el allanamiento fue no hacia Pedro Castillo, sino hacia Jennifer Paredes, pues obviamente están generando que nuevamente el dinero público se esté utilizando en la defensa del presidente de la República. Esto no debería de suceder. Y los ministros no deberían estar buscando que desarrollar reuniones comunales, sin burlarme de las reuniones comunales, por supuesto. Eso nomás rogarle, señor presidente, y tenga fe que todos nosotros, la red de ollas, lo vamos a apoyar. Así como hemos salido en una oportunidad, lo vamos a apoyar. Toda la red de ollas estamos trabajando orgánicamente. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Nosotros estamos apostando por la gobernabilidad. Desde el inicio, el quien le habla, soy comando de campaña de todo Ventanilla, Pachacute. El único distrito de toda la región Callao que ha sacado el 45% de todas las votaciones porque queríamos el cambio. El único distrito en el Callao que sacamos el 45% y está en el Jurado Nacional de Elecciones. Todos los personeros, todos los colegios lo llenamos, lo cumplimos con todo, nosotros. Y nosotros lo único que queríamos es el cambio. Y el cambio le pido al presidente, usted bajó a la playa con los pescadores en los helicópteros en la playa Cabero, donde se derramó, nosotros estuvimos ahí esperándolo, toda la población que lo apoyó también estaba ahí, los personeros de colegio, coordinadores. ¿Qué es lo que quiere Pachacute? Pachacute quiere inseguridad, quiere
saneamiento físico-legal. Estamos en un tema de Pachacute de distrito, pero queremos que se respete las áreas las áreas de Pachacute, que no se recorte ni una área. Está en Pachacute la inseguridad, está creciendo un montón. En pleno Palacio de Gobierno. Han comenzado a convocar a todas las agrupaciones, tanto de fachadas como existentes, pero con dirigentes, no sé si comprados o a través de dádivas o simplemente por solidaridad o porque se les ha prometido algunas obras, etcétera, o porque son comunistas también como ellos, que estén presentes en Palacio de Gobierno y se hagan unas reuniones comunales allá adentro en donde cada quien habla y dice lo que quiera, pero en realidad básicamente tiene que ver con el apoyo directo a ese jumento que nos está gobernando. Y entonces encontramos allí a algunos ministros, ¿no? Y también a alguien que siempre termina rebasando todas las líneas posibles de cordura, de formas, de comportamiento y también de estabilidad mental, como lo es Aníbal Torres. Un sector de nuestra clase política, nuestro sistema de justicia, que se ensaña contra el presidente de la República solamente porque no les gusta que el presidente de la República escuche al pueblo. Y en el Perú han votado mal, han votado muy mal. Han subido a la presidencia de la República a una persona que no está preparada en absoluto, porque ignora las leyes que gobiernan a ese país. Basta oírlo hablar a ese presidente elegido en estas elecciones aparentemente limpias, que sin embargo, por una equivocación muy profunda del electorado peruano, ha sido llevado a la presidencia y está demoliendo sistemáticamente ese país. Es el caso más triste. Tuvimos elecciones libres y votamos por lo peor. Votamos absolutamente por lo peor. ¿Han escuchado ustedes al presidente del Perú? ¿Han sentido la vergüenza que he sentido yo escuchándolo en la televisión, en la radio? ¿Es eso un presidente de un país moderno? Es una vergüenza, es una vergüenza. Y yo como peruano lo reconozco inmediatamente. No podemos tener presidentes así. No podemos tener presidentes de esa manera. Esto es Realidades. Un espacio con opinión ciudadana, independiente, honesta y real. Con entrevistas que nos ponen las cosas como son. Esto es Realidades. De lunes a viernes desde las 9 de la noche y también los sábados y domingos. Realidades. Programa exclusivo de Canal 3 de Cable Andino, tu red regional. A mí me da lástima que una persona con la edad que él tiene y supuestamente con los pergaminos que tiene,
termine pareciendo ese charlatán que vende cebo de culebra en cualquier esquina de cualquier barrio, de cualquier ciudad de nuestro país. Porque habla tonterías y habla cosas que no tienen sentido, pero que sí encajan correctamente con ese lenguaje asusador que ha tenido la izquierda más radical en todo el mundo, pero también aquí en nuestro país, y que encaja muy cercanamente con el lenguaje que los terroristas han tenido a lo largo del tiempo. Con esto yo no estoy terroqueando a Aníbal Torres. Yo lo que estoy viendo es que es una persona a la cual no se la puede respetar. Que él cree ser el culmen del desarrollo intelectual humano y a todos los ve de arriba hacia abajo y espera los halagos correspondientes, y cuando no lo halaga se molesta, patea el tablero y te dice zambacanuta o cualquier otra cosa. Y él tiene la arrogancia y la soberbia más elevada que pueda yo haber visto en alguna autoridad en nuestro país, y creo, así como ustedes, haber visto a muchas. Pero él cree tener tal autoridad intelectual, moral, personal, profesional, que se arroga el único y exclusivo derecho en el Perú de poder calificar o descalificar a las personas. Calificarlas por lo general mal, ¿no? De lo peor. Y descalificarlas, pues obviamente a quien quiera y en el momento que quiera. Y de la forma de repente más procaz o de repente grosera posible, ¿no? Y no refiero a que él esté mentando a la madre y esas cosas. Bueno, en realidad para todo lo que dice no es necesario. Dijo, si están intentando un golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán. Eso es lo que he dicho. Y eso no ha dicho tu amigo Montoya. Y eso no ha dicho tu candidato. A ver, le voy a decir una cosa. Sí, doctor Torres. Escuchar, porque seguramente tú estás acostumbrado a atarantar a la gente. Conmigo no. Conmigo no. No, yo he dicho eso. Sí, pero doctor Torres, escúcheme, aquí nadie está hablando de golpe. No, a mí no me vas a atarantar. No, doctor, escúcheme, doctor Torres. Con gente. Doctor Torres, usted aquí también. Estás hablando con gente. Usted también está hablando con gente, no es que y por lo mismo. Hablar allí barbaridad y media porque tienes el medio engañando a la gente y yo te voy a escuchar. Ya. No, no, muchachito. Muchachito tonto. Habla con la verdad, habla con la ley. Tú no eres la ley. Los jueces no van a hacer lo que tú estás opinando o lo que está opinando. Mire, ¿sabe qué, doctor Torres? Está opinando Montoya. Yo le voy a decir algo. En el Perú hay un ordenamiento jurídico. Sí. Mire, doctor Torres, yo le voy a guardar, a ver, respeto, guarda respeto, yo no le he faltado ningún respeto. Aprende a guardar respeto cuando tú te expresas allí en este medio. Aprende a guardar respeto. Yo estoy aquí al frente. Sí, y a mí me respeta. Ese entrevistador que se cree que es un intelectual, para mí, señores, es nada. Es nada. Y el famoso entrevistador, este sinvergüenza, este descarado, y de periodismo a este fascineroso. ¿Lo van a reconocer? Claro que no, ellos se creen intelectuales, muy capaces. El pueblo no piensa, solamente ellos piensan. ¿Qué clase de periodista eres? ¿Tienes algún título de periodista? Seguramente lo tienes sin tesis. Tú eres un vulgar periodista que falsea la verdad. Eso no es verdad, yo no le admito eso, gracias. No, yo no le voy a admitir ninguna clase de insultos a usted, por más premier que sea. Buenas noches, yo no le acepto insultos. Gracias. Lo cierto es que el supuesto lumbrera del derecho público, catedrático universitario, formador de varias generaciones de abogados en nuestro país, resulta ser una persona incomprensible en muchos aspectos, en cuanto a que tiene un alto grado, un alto nivel, un gran conocimiento supuestamente, pero al momento de hablar se expresa pues de una forma increíble. Parece el peor vecino maledicente de tu barrio, hablando y despotricando como le viene en gana. Y a mí me parece cobarde que una persona se escude en su edad para que moralmente uno no pueda decirle nada. Lo que dijo Jaime Chincha, por ejemplo, cuando entrevistó al ministro Salas,
antes de que cambiara de cartera, de Cultura Trabajo, que le patina el coco a Aníbal Torres y todo. Yo no sé si eso fue un show armado o de verdad Aníbal Torres respondió como era obvio que respondería teniendo un ego tan inflado. Pero lo cierto es que, si bien a mí Jaime Chincha no me cae bien, no es de mi preferencia, y creo que la verdad él ha imaginado que es un sujeto también más o menos infalible y que puede hacer lo que le dé la gana en su programa y ser desproporcionado en muchos aspectos. Lo cierto es que estoy de acuerdo, o sea, y ha sido muy blando al decir a veces le patina el coco. Después tuvo que disculparse. Pero la verdad es que no podemos nosotros seguir tolerando las cosas tan brutales que dice Aníbal Torres cada vez que tiene micrófono. Lo de su falsa renuncia viene a ser un ídem con la renuncia de Benji Espinosa, por ejemplo, ¿no? En realidad falsa renuncia porque nunca renunció. Eso de poner a disposición su cargo hizo que inmediatamente desde esta tribuna pensáramos de que aquí había no un gato encerrado, sino todo el zoológico. Y obviamente el gabinete que preside es todo el zoológico. Pero lo cierto, aquí fuera de bromas, es que cuando una persona se quiere ir, renuncia de forma irrevocable, no pone un cargo a disposición. Así es que todos aquellos que saltaron en un pie, chocaron los tacos en el aire, ¿no? Dando vivas y alaracas, bueno, pues volvieron a la realidad cuando después Pedro Castillo ratificó a ese sujeto como primer ministro. Porque también el hombre habla y dice lo que le da la gana, porque sabe que el Congreso no va a quemar su bala de plata, pues no lo va a censurar, ¿no? Es evidente que si lo censura, aquí tenemos una crisis de gabinete y entonces ya sabemos qué va a pasar para la siguiente cuestión de confianza. Y entonces el Congreso estaría a un tris de ser disuelto. Y si estas personas que han demostrado ser absolutamente irresponsables, la gran mayoría de congresistas, pues obviamente un juego de este tipo pues no es algo que a ellos les llame en lo más mínimo la atención. Porque para todo lo que ha pasado, Aníbal Torres hace mucho tiempo debió de haber sido censurado. Lo cierto es que, como les digo, me parece muy cobarde que uno se escude en ese tipo de cosas para poder dispararle a quien sea, escupirle a quien le da la gana y menospreciar a la gente, tratar de mancillar honras, como lo hace siempre, destruir lo que pueda en cuanto a lo que viene a ser el tema democrático desde el gobierno hacia todos, y después decir otra cosa, y después victimizarse y lanzar la piedra hacia otro lado, ¿no? Entonces a mí me parece muy cobarde que una persona haga eso. No se trata de respetar a alguien solamente porque tiene muchos años. No se trata de respetarlo porque tiene un cargo alto. No se trata de respetarlo porque tenga grados académicos. No se trata de respetarlo porque el señor, pues, de repente tenga un palmarés, ¿no? Si lo que demuestra es literalmente un trabajo basura y habla y dice cosas increíbles y ocupa su tiempo en defender al presidente y a la ideología, entonces estamos hablando de alguien a quien no podemos respetar. Yo no creo que Aníbal Torres esté senil ni que también tenga algún problema de arteriosclerosis y de repente por eso, como mucha gente dice, se le cruzan los chicotes. No. Él es un tipo que está muy lúcido, solamente que es alguien que está muy ideologizado. Y si ustedes han seguido este programa, sabrán que dijimos nosotros, antes de que él llegara a ser ministro de Justicia, tanto de él como de Franque, que mucha gente creyó de que eran pues tipos moderados, que no estaban dentro del discurso de Pedro Castillo, de Cerrón, etc. Y yo les dije que eso no era así. Yo les dije, Franque es un tipo de escritorio,
es un economista que, como maneja el modelo de izquierda, no va a saber qué hacer, y la verdad no supo qué rayos hacer, y no va a demostrar absolutamente nada. Y Franque fue pues un ave de paso, pero bien veloz dentro del gobierno de Castillo. Y Aníbal Torres se quedó, pues porque le dijimos qué iba a pasar con él. Dijimos de que él tenía la ideología también, que él también era una persona radical, que había demostrado a lo largo del tiempo y con sus declaraciones tener una afinidad muy grande con el ideario de Perú Libre, y que no creíamos que una persona con ese perfil y con las cosas que decía, etcétera, fuera a ser como muchos creyeron y como otros lo pintaron. No nos hemos equivocado con Aníbal Torres. En realidad, él ha excedido lo que nosotros creímos, pero partimos desde donde ha demostrado ser. El tema con Aníbal Torres es que es alguien que ha sabido concentrar poder y no es una buena persona. Definitivamente no lo es. Porque no solamente se trata de alguien que miente todo el tiempo, como el presidente y como otros ministros, etcétera, sino que más allá de esa cobardía de escudarse en lo que ya les dije, la edad y varias cosas más para poder decir y hacer lo que le da la gana y maltratar a quien quiera que sea, pues lo cierto es que ya no se habla de los contratos con el Estado de su sobrino, de su hermano, etcétera, ¿no? Razón por la cual mucha gente, no sé si por decencia, por decoro, por presión o como sea, renunció en su momento. Entonces yo no sé cómo este señor, se llena la boca hablando de temas de corrupción, señalando a tal o cual como corruptos, cuando el tema de la corrupción le ha tocado la fibra más sensible en su momento, y él simplemente quedó más fresco que cualquier concha de abanico extraída de nuestro mar. Y lo cierto es que eso también demuestra algo que él habla todo el tiempo o cada vez que puede acerca de la doble moral de la oposición o de otras personas. ¿Acaso eso no demuestra que él o carece de moral o también tiene doble moral? Así es que aquí en esta tribuna por lo menos no me pidan que respete a ese señor al cual yo sí he calificado de babuino. Lo cierto es que los babuinos son primates muy agresivos, muy violentos, ¿no? Y valgan verdades, se parece mucho al de la película El Rey León. Caricaturizado, por supuesto. Pero más allá de este tema de comparativos en cuanto al parecido fisionómico, o como quiera que sea, por el tema carácter y por la agresividad que ha demostrado este señor, las palabras que ha vertido en los últimos días no son de escándalo. Son en realidad basura. Porque él habla de democracia, él habla de respeto, y de pronto aparece el señor empoderadísimo, con una mirada increíblemente dominante y de una persona que está en otro tipo de niveles y de órbita política. Si ustedes, cada uno, con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad que tienen para defender sus intereses, los intereses de sus hijos y de los hijos de sus hijos, con esa voluntad, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces, no. Lo harían arrodillar a los golpistas. Lo obligarían a los golpistas para que tengamos una constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico.
Castillo, aquí con la gente de Arequipa. Ahí está sacando el ajo con las señoras agricultoras. Como pueden observar con las trabajadoras del agro, el presidente Castillo se ha bajado de la camioneta. Esto es Realidades. Un espacio con opinión ciudadana, independiente, honesta y real. Con entrevistas que nos ponen las cosas como son. Esto es Realidades. De lunes a viernes desde las 9 de la noche y también los sábados y domingos. Realidades. Programa exclusivo de Canal 3 de Cable Andino, tu red regional. Como dijo el presidente, en días pasados le damos la última oportunidad. Le extendemos la mano por última vez para ponernos de acuerdo sobre las políticas fundamentales de nuestro país. Pero si van a continuar con sus actitudes de vacancia, de suspensión, de juicio político, etcétera, o sea, si van a continuar en ese deseo de dar el golpe al presidente Pedro Castillo, entonces al pueblo no le queda otra cosa. El pueblo tiene que defenderse. El pueblo no se va a arrastrar como fue durante 200 años de vida republicana. Este es otro pueblo que ya despertó. Este es otro pueblo que sabe defender sus derechos. Y si es necesario, con la propia vida. Aquí estamos. Y señala de que sí, pues que es la última oportunidad que se le da al Ejecutivo. En realidad esto significa, ¿sabes qué? O juegas conmigo o no juegas a la nada, ¿no? Entonces no existiría el otro poder del Estado. A ellos no les gusta la oposición, pues, porque ellos pensaron de que el camino iba a ser más fácil. Si bien es cierto, han avanzado muy rápido. Todo eso ha sido porque este Congreso también se los permitió. Pero con todos los males y todas las cosas negativas que tiene el Congreso, también le sirvió como un escollo al pueblo peruano porque este gobierno no pudo avanzar mucho más. No avanzan también porque no tienen la capacidad para hacerlo. Pero lo cierto es que este señor ya se pasó de la raya, se pasó de todo lo que racionalmente podríamos esperar de él. Y señalar que lo único que queda es que la gente salga a las calles y se mate o que defienda lo que ellos tienen hasta dando la vida, es ya el lenguaje de un criminal.
Algunos especialistas dicen que esto de aquí calza con un tema de terrorismo, otros creen que calza con el tema de motín, otros que es sedición, etcétera, lo que quiera que sea. Pero la verdad es que él no le habló a cualquiera, le estuvo hablando a dirigentes de base. No solamente habló de esto con algunos dirigentes ronderos que estuvieron allí, sino con dirigentes de base de distintas zonas de Lima. Al día siguiente, él habla con otros dirigentes que llegaron de algunas partes del país. Sin embargo, en las imágenes se ve que estuvieron presentes algunos dirigentes de la reunión anterior. El problema no es que estén allí algunos dirigentes, sino también el lenguaje con el cual se han expresado estos dirigentes estos días, en los cuales un poco más y ven a Pedro Castillo como un tipo mesiánico, lo mismo a Aníbal Torres. Estamos hablando de gente que está ideologizada políticamente hablando, abraza el mismo pensamiento marxista-leninista y quizás hasta maoísta. Y no sé si esto de aquí lo han hecho adrede para que la oposición tenga miedo, para que la prensa tenga miedo, o para que eso desate el apasionamiento de varios ciudadanos y también decidan salir a las calles enarbolando la bandera de la oposición y buscando ese enfrentamiento que generaría ese momento constituyente y la lucha de clases, de las cuales hemos hablado varias veces aquí en este programa y que es lo que permanentemente ha buscado este gobierno desde que ingresó. Es por eso que él también habló en ese momento de una nueva constitución. Es por eso que la congresista Portalatino, triste representante de nuestra región, también habló lo mismo. Entonces, aquí el tema es básicamente la toma de poder. Es exactamente lo mismo que nos presentaron ellos cuando entraron al gobierno. A ellos no les interesa nada. Y eso es algo que creo que ustedes deberían de analizar, amigos, porque no son capaces ni siquiera de traer fertilizantes a tiempo. No han sido capaces de preocuparse por el tema de la viruela del mono. Se arrogan éxitos de otros gobiernos o algo consecutivo que viene de gestión en gestión en automático y que ha funcionado como el tema económico. Tuvieron problemas con vacunación. Tienen un montón de problemas desde la comunicación, que es algo simple de manejar con un buen profesional, y tienen un montón de problemas de corrupción. Pedro Castillo estuvo gestionando en la Casa de Zarratea, no ha habido en cuestión de gestiones en los primeros días de su gobierno. Se ha burlado de todo el mundo como le ha dado la gana, y esto yo se los expliqué porque es el pensamiento y es la forma que tienen de hacer las cosas los marxistas-leninistas. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que ellos defienden una ideología que es absolutamente utópica, absurda. Porque esa ideología fue creada en 1800 y tanto, hace 2 siglos atrás. Casi 2 siglos atrás. Para países industrializados. Y en ese tiempo los 2 únicos países industrializados fueron Inglaterra, Reino Unido y Alemania. Y nunca se aplicaron en esos países, en ese tiempo y en ese contexto. Se aplicó en otros países agrícolas, que no tenían industria, etc. Y fue un desastre completo. Así es que creer que el pensamiento marxista-leninista pueda llegar a funcionar en un país como el nuestro o en cualquier otro país es una gran mentira. Funcionar bien, no. Funcionar para ellos, sí. ¿Por qué? Porque la experiencia empírica demuestra en los hechos que donde se ha buscado que aplicar esto en cualquiera de sus vertientes o de pensamiento, me refiero, o tendencias, como quieran comprenderlo, lo único que ha gestado es que una cúpula sea quien no solamente domine todo y mantenga el control del país y de su gente, sino también que sean los únicos que se enriquecen. Y los demás vivan en una pobreza muy cruel y dura. Por eso es que hay tanta gente de esos países que emigraron, ni bien pudieron. Nosotros, los peruanos, hemos pasado por muchas cosas negativas a lo largo del tiempo.
hemos tenido una consecución muy dura de eventos que se han dado precisamente porque desde que se instauró la República, que fue para algunos historiadores y gente entendida en el tema un grave error, porque lo que pretendió San Martín como protector del Perú, etcétera, fue gestar una monarquía en nuestro país. Porque en realidad, vistas las cosas como son y que no nos lo enseñaron así en el colegio, el Perú, que era un país en esos tiempos con poca gente y centralizado en Lima y algunas ciudades del país, como algunos polos importantes, no de desarrollo, pero sí por lo menos de una vida más o menos acomodada, desarrollada para el estándar de esos tiempos. Yo no voy a criticar que si hubo o no hubo esclavitud, etcétera, porque estamos hablando de costumbres, usos, hábitos y leyes de aquellos tiempos. No vamos a trasladar eso a este tiempo porque obviamente sería totalmente absurdo. Lo cierto es que es parte de la historia. El Perú simplemente en ese momento era un país desarrollado. ¿Por qué? Porque era un país que dependía de una monarquía y que era una especie de reino y que desde donde se manejaban, pues obviamente un montón de audiencias y cosas así de ese tiempo. Por eso es que se tiene también un resentimiento con la gente de la capital, de Lima y de otros lados del país, porque ellos no querían la independencia del país, no querían al Perú independizado. Y básicamente, ¿por qué? Porque había prosperidad económica, había tranquilidad, etc. Eso no nos lo enseñaron en el colegio. Y con esto yo no estoy avalando que haya sido así. Obviamente, en esos tiempos yo hubiera querido también a un Perú libre, independiente, etc. El problema es que de un plumazo, cuando Perú consigue su independencia, que fue un proceso más que un triunfo de la declaratoria en 1821, que después en Ayacucho se gestara. Al final, la independencia del Perú se termina de gestar en 1866 con la batalla 2 de mayo, con el combate 2 de mayo. Allí es cuando España decide nunca más acercarse a nuestro país para volver a colonizarlo o recuperar lo que fue su colonia. Lo cierto es que Perú pierde toda su categoría desde ese momento. San Martín le ofrece a Inglaterra el protectorado o por lo menos mantener una especie de reino aquí en nuestro país, cosa que fue rechazada. Y después de esto ya viene Bolívar con otro tipo de sueños y cosas y termina por darle vuelta al país básicamente. Lo mismo hizo en otros lugares y no fue mal pues con Bolívar en ese sentido. Hay gente que todavía no conoce un poco el tema Bolívar en el contexto histórico real de las cosas. Pero fue un exceso haber aceptado una plenipotencialidad para él en aquellos tiempos. Lo cierto es que Perú nunca más pudo llegar a desarrollarse lo suficiente. Después llegaron otros años y tuvimos a gente que gobernó un año, 2, 4, hasta el oncenio de Leguía, y después de eso hubo más y más golpes de Estado. Por lo tanto, nuestra democracia nunca terminó de formarse como tal y el tema económico fue como que divagando a lo largo del tiempo hasta que apareció pues Velasco y nos arruinó completamente. Sobre Velasco no voy a comentar mucho, no porque hayan muchos velasquistas aquí, sino porque en realidad allí comenzó el asunto y nadie supo cómo recuperarlo hasta que pasó en la etapa de reacomodo económico después del shock de Fujimori, no dictador en sus 2 primeros años, dictador después del segundo. El tema está en que en medio de todo eso tuvimos desde el año 67 noticias de que se estaba formando un grupo subversivo en Ayacucho. Ya se sabe, pues estuvo el MIR de la Puente, de UCD de la Puente, etcétera. O sea, fue una moda, una tendencia, digamos, en Sudamérica tener el tema de las guerrillas y ese tipo de cosas.
Pero algo más grave le dijeron a Belaúnde en el año 67 y Belaúnde no hizo absolutamente nada. Después, Abimael Guzmán fue retenido hasta 5 veces por la Junta Militar de Velasco, porque este señor viajó a China para adiestrarse en precisamente la estrategia y tácticas subversivas. Admirador acérrimo de Mao Zedong, esa rata de Abimael lo que hizo fue viajar, adiestrarse y tomar un modelo, buscar qué aplicarlo aquí en nuestro país. Y lamentablemente, pues, el hecho de que él se conociera con Efraín Morote Best de Bestia, en realidad pienso yo, que fue quien fue rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en ese tiempo, y que se conociera con una joven Augusta Latorre, hija de padres comunistas, y él fuese un limitado profesor universitario, pero que tuvo a Morote Best como mentor, pues detonó todo, ¿no? Con ello se formó Sendero Luminoso. La plana docente que tuvo antes de Morote Best la Universidad San Cristóbal de Huamanga fue sumamente ilustre, de elevadísimo nivel. Pero Morote Best tenía otros planes y buscaba más bien que gestar lo que pasó después con Abimael. Y entonces votó a varios profesores de alto nivel, y lo que hizo fue convocar a profesores de mediano hacia bajo nivel. Allí Abimael conoce a Augusto Latorre, quien ya tenía formada una juventud comunista, agitadora, y entonces con ellos comenzó todo el asunto. Si no hubiera sido por la acción de ella y de haberse casado con ella también, pues obviamente esto tal vez nunca hubiera sucedido. Pero ni Belaúnde ni Velasco hicieron lo propio, aún Velasco teniéndolo detenido por 5 veces a Abimael Guzmán, pues no hizo absolutamente nada por investigarlo. Tremendo problema, ¿no? Que nos tuvimos que cargar desde las elecciones del año 80 hasta que el terrorismo terminara de bajar su nivel, porque todavía está activo de alguna forma, ya por los años 90, ¿no? Hasta inicios incluso del siglo XXI. Lo cierto es que esta agrupación de porquería terrorista, que algunos le dicen conflicto interno en lugar de decirle terrorismo, los de izquierda hablan así, lo señalan como luchador social cuando en realidad fue un maldito terrorista, decidió de poner armas para unirse de alguna manera a la revolución silente de Fidel Castro. La revolución silente de Fidel Castro devino en el Foro de Sao Paulo, fue reforzado por el Grupo de Puebla, y es allí a donde acuden varias estrellitas políticas de nuestro país con la única finalidad de que se tomen varios países de Sudamérica y sean un bloque conjunto. Pero todo eso fue pergeñado por Fidel Castro. Pero les aviso otra cosa también, y esto va para todos los peruanos. Ya la retórica, ya el discurso de Castillo y de Torres es muy peligroso. Es muy peligroso.
El país se puede incendiar. Están incitando ya a las bases. Están prácticamente declarando enemiga a la fiscalía y a la fiscal. Están atacando a los medios y a los periodistas. Le estoy dando el script completito de lo que hemos visto en otros países. Esto ya lo hemos visto y ya sabemos cuál es el desenlace. Precisamente el propio Aníbal Torres, citado en el Congreso por decir cosas como esta, abro comillas: si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno, entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una constitución, la constituyente, que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico. Ahí están todos los elementos, todos. El que no lo quiere entender es por qué. Porque quiere que pase, ¿eh? Ahí está todo. ¿En manos de quién está? De los poderes, si es que aún hay separación. Y me refiero al Congreso, porque de la Fiscalía me queda claro. ¿Hacia dónde quieren ir? Peruanos. Y cuando digo peruanos, no le digo a ustedes que me están viendo aquí en la pantalla. Le digo a los congresistas, porque ellos también son peruanos. ¿A dónde quieren ir? El dinero de hoy va a ser la pobreza del futuro, ¿eh? Cuidado, cuidado. Esto es Realidades. Un espacio con opinión ciudadana, independiente, honesta y real. Con entrevistas que nos ponen las cosas como son. Esto es Realidades. De lunes a viernes desde las 9 de la noche y también los sábados y domingos. Realidades. Programa exclusivo de Canal 3 de Cable Andino, tu red regional. Pero vamos a volver al tema de Aníbal Torres. Decirle desde Palacio de Gobierno a un grupo de personas radicales: traigan ustedes a 50 más y vamos a hacer arrodillar a los golpistas. ¿No es acaso decirle vamos a hacer nosotros un golpe de Estado? Después de eso, hablar de la nueva constitución para ellos necesaria. ¿No es acaso decir vamos de todas maneras a conseguir esto así los demás no lo quieran? Entonces, primero, ¿dónde está el concepto básico de democracia en este señor? Y en todos los que lo acompañaron, porque cualquiera que hubiera sido demócrata lo hubiera interrumpido. Oiga, señor Torres, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué tiene en la cabeza usted? O sea, ¿qué está hablando? ¿Qué quiere hacer de nuestro país? ¿Quiere que se maten las personas y de pronto sale con el tema de que hay que defender hasta con la vida? Hay que defender ese pezuñento de Pedro Castillo. Yo no lo defiendo ni a patadas. Así vengan 3, 4 presidentes de otros países y lo escupan en la cara. Yo no lo defiendo. No lo defiendo. Será el presidente constitucional, sí, pues, pero no vale la pena defender a alguien así. Y lo digo en serio, ¿no? No estoy ni burlándome ni siendo despectivo con él. Yo he dejado aquí en claro que no se trata de su procedencia, no se trata de su origen, no se trata de que el señor fue campesino o filoterrorista o de repente tal vez si fue un rondero resentido, que sea lo que quieran. No es por eso, no es por eso. En realidad es por toda la porquería que está haciendo y todo lo que sabíamos que iba a hacer. Nosotros sabíamos, lo dijimos aquí, lo dijimos una otra vez. Y lamentablemente la gente votó como le dio la gana votar. Estaba en su derecho.
Ya está, punto. Yo aquí no enarbolé la bandera del fraude ni esas cosas. Desde el momento que fue proclamado, aquí lo dije, él es el presidente, lo aceptamos y ya está. Y ojalá que la cosa marche bien, aunque no creemos. Y la verdad es que pasó así. Lindo hubiera sido que nos tapara la boca y no sea un gobierno extraordinario, pero por lo menos estuviéramos bien. No. Es lo que quiere es la destrucción del Estado. Pero la verdad es que este señor... no sé si es que está loco en realidad. Yo lo veo de todas maneras lúcido, inteligente. Lo veo capaz de muchas cosas, negativas por supuesto. Pero él está siguiendo no solamente un guión. Él se está mandando con todo. Porque en realidad no les queda otra que jugárselas el todo por el todo o meter miedo, como decimos popularmente, para que alguien se frene y las cosas se manejen de acuerdo a lo que ellos quieren. Lo cierto es que si un gobierno, a solo un año de haber ingresado al poder, te habla de esa manera y te manda ese mensaje tan bruto, no brutal, sino bruto, pues obviamente no es un gobierno que va a respetar el quedarse 5 años si lo dejas. Es alguien que vino a quedarse y no a moverse más. O sea, estamos hablando de alguien que no solamente, así como Castillo, quiere ordenar a todo el mundo y comienza a gritar a quien le dé la gana ahora, ¿no? Y demuestra no solamente poca tolerancia, sino sobre todo esto, sinvergüencería, porque es un sinvergüenza, sino que además de esto está demostrando una capacidad de llegar a ser un autoritario, un tirano. Está dentro ya del molde totalitarista. Y eso es muy peligroso. No darse cuenta de eso es no solo estar en estado de negación, sino ser ya un poco lerdo para poder comprender e interpretar las cosas que están pasando en nuestro país. Esto no es una amenaza velada, esto es una amenaza directa, concisa, tal cual. Y no se la están dando a la oposición, sino a todos los peruanos, porque están hablando de nuestro destino. De todos nosotros, no de los congresistas y todo, y que le cierren el Congreso y todo, porque esa es la consigna. Y es lo que esta gente ha gritado, ¿no? En estas reuniones. Cierren el Congreso, que cierren el Congreso. Y acá vemos en nuestro amado Huaraz, en el Callejón de Guaylas y en otras zonas de nuestra región, a un grupo de gente de izquierda que, bueno, también defiende a Castillo ya sin ninguna clase de argumentos. Porque hace espíritu de cuerpo con el tema ideológico. Y hay mucha gente infiltrada. O sea, lamentablemente estas personas no es que crean en que va a haber un cambio positivo. Es que hay gente que está ideologizada. Cuando una persona está ideologizada ya no hay marcha atrás. A estas personas les vas a cambiar el mundo, les vas a colocar las mejores comodidades. El Perú se va a desarrollar y va a ser país del primer mundo y ellos van a seguir pensando en que el marxismo-leninismo y que esa es la forma de mejorarlo todo. Van a seguir con eso. Y cuando le hables y le des un discurso antisistema o disruptivo y lo que sea, se les va a activar las ganas de la lucha de clases y van a salir como enajenados a las calles para protestar y gritar y decir cosas o destruir todo lo que encuentren a su paso si es que eso les dicen que tienen que hacer. Lamentablemente, la izquierda es lo peor que pudo haber pergeñado algún ser humano en la historia social nuestra. Y es lo que ha hecho que millones de personas mueran a lo largo del tiempo. Más genocidas y más sujetos con una mentalidad increíblemente criminal ha gestado el comunismo en la historia de la humanidad que cualquier otra cosa. No se puede comparar. El problema es que cuando hablas de todo esto en el contexto histórico, ideológico y actual, los izquierdistas no tienen mejor idea que decir que estás esperando que el Estado te dé publicidad. A mí el Estado nunca me ha dado publicidad, nunca le he tocado la puerta al Estado por publicidad y tampoco lo voy a hacer. Y lo otro es que te sacan el fujimorismo. Yo soy antifujimorista, amiguitos de izquierda, desde los 90, ¿sí? Para que lo sepan.
Así es que yo no me ando con medias tintas con el tema del fujimorismo. Soy antifujimorista y lo he dicho aquí N veces y en mis redes sociales también. Así que no se trata de que ¿por qué hablas de tal y no hablas de tal? ¿Por qué no hablo de tal? Simple, porque para empezar, el tema de Keiko Fujimori en este momento está en un proceso en el cual este señor José Domingo Pérez pues ha cometido ciertos errores que tiene que subsanar para después hacer la acusación. Y bueno, pues ojalá se demuestre eso. Lo mismo espero para Humala, para Nadine, para Belaúnde Locio, para Villarán en Lima, que bueno, la están pasando lindo. Y los izquierdistas, cuando hablan de ellos, vuelven a tocar el tema Keiko. Cuando en realidad lo que está ocurriendo en nuestro país no depende ni de Villarán, ni de Humala, ni de Nadine, ni de Belaúnde Locio, ni de Keiko, ni de los secuaces de Keiko. Depende, lamentablemente, del actual gobierno. Que lo único que ha sabido hacer mejor ha sido victimizarse, seguir haciendo campañas, seguir adoctrinando, buscar formas para que ellos puedan seguir quedándose, buscar lo que ahora está haciendo el babuino de Aníbal Torres, que es gestar el momento constituyente a través de la lucha de clases, seguir con ese discurso de resentimiento, tratar de que nuestro país se destruya. Bueno, pues es que eso está en la mente reducida de estos izquierdistas radicales. Es en lo único que piensan desde el momento en que viene su ideologización y entonces es pan de cada día para ellos. Duermen soñando con ese momento, sublime para ellos, triste y doloroso para todos los demás, porque solamente piensan en ellos. El problema del marxista-leninista y en general del socialista es que ellos creen estar por encima de los demás. Por eso es que él habla acerca de tal o cual persona que se cree intelectual, que no sé qué, es que ellos son intelectuales, entre comillas. En realidad han leído solamente su literatura, la mayoría de ellos, y es una literatura repetitiva, triste, densa, que solamente termina atrapándote y no te das cuenta de que ya te adoctrinaron sin que tú puedas haberte percatado de ese hecho, ¿no? Claro, si tienes la mente débil. Pero lo otro es que, porque son intelectuales, creen que están por encima de los demás y ellos son los únicos que tienen la potestad de decidir por todos nosotros y de implantarnos el régimen que ellos creen conveniente porque para ellos es lo mejor que hay. Y así no funciona el mundo, ni funciona la democracia, ni funcionamos como individuos. A nadie le gusta que lo lleven de las narices. Castillo, aquí con la gente de Arequipa. Solo quiero las fotos, solo quiero, estoy transmitiendo. Ahí está sacando el ajo con las señoras agricultoras. Como pueden observar con las trabajadoras del agro, el presidente Castillo se ha bajado de la camioneta. Esto es Realidades.
Un espacio con opinión ciudadana, independiente, honesta y real. Con entrevistas que nos ponen las cosas como son. Esto es Realidades. De lunes a viernes desde las 9 de la noche y también los sábados y domingos. Realidades. Programa exclusivo de Canal 3 de Cable Andino, tu red regional. Estamos ahora con el doctor Paul Vizcarra, quien es director de las oficinas desconcentradas a nivel nacional del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a conversar de algunos temas muy importantes con él y le damos la bienvenida aquí. Paul, ¿qué tal? Bienvenido a Canal 3. Buenas tardes, Lucho. Y por intermedio de Cable Andino, un saludo a todos los ciudadanos de la región Ancash y de la bonita ciudad de Huaraz. Excelente. Bueno, es una ciudad muy atractiva, muy bonita, tiene buena gastronomía y gente bastante amable, ¿no? Sí, nos ha tratado muy bien. Estamos trabajando arduamente aquí en Huaraz, en la región Ancash, desde el jurado, y hoy con INCAN en un tema de capacitación. Claro. ¿Cuáles fueron los temas que trataste en este? Nosotros hoy día hemos tratado algo sobre normas electorales. Nosotros manejamos algo que se denomina ciclo electoral y cronograma electoral. Hemos explicado a las personas que han asistido el día de hoy cuál es la diferencia entre estos dos conceptos y les hemos planteado también los hitos electorales que tenemos en este proceso de elecciones regionales y municipales, que para que los ciudadanos sepan es el proceso electoral más complejo que tenemos en el país. Estamos eligiendo a autoridades regionales, a consejeros regionales, a alcaldes provinciales, consejeros provinciales y bueno, los distritales que son el mayor número, ¿no? Tanto en alcaldes como en consejeros. Se les han explicado un poco las reglas que están vigentes para este proceso. Hemos hablado un poco de intangibilidad normativa en materia electoral es importantísima. O sea, un año antes del proceso no se pueden modificar las reglas. Como lo pretendió hacer el Congreso, digamos, ¿no? Claro, ahí surgió un conflicto con el Poder Legislativo por el tema de la modificación de alguna normativa electoral. Los entes electorales emitieron un comunicado sobre esa materia, pero claro, lo que se busca es tener las reglas claras para los candidatos que quieren acceder a una plaza, ¿no? Bueno, es que también los plazos cuando precluyen, más allá del tema de que no se puede modificar nada en la ley electoral desde un año antes, cuando precluyen un plazo simplemente ya no se puede ir hacia atrás, ¿no? La ley electoral no es retrotrayente. Claro, no se puede retrotraer porque nosotros nos manejamos por hitos. Nos hemos manejado por hitos desde un año antes que se hiciera el padrón también. Los hitos han sido inscripción de movimientos regionales y de organizaciones políticas a nivel nacional, se cerró en el mes de enero y hemos ido cumpliendo los hitos que se ha planteado en el cronograma legal. Estamos a un paso de cumplir el siguiente hito el 18 de agosto. Se deben cerrar en primera instancia en los 93 jurados electorales especiales los pronunciamientos sobre las tachas y las exclusiones por hoja de vida. Entonces estamos a unos días de que este hito se cumpla y luego el siguiente hito ya es el 2 de septiembre en el que debemos tener todos los pronunciamientos por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de las causas que suban en apelación. Entonces a partir de esa fecha la ciudadanía va a tener la lista definitiva, aunque siempre existe la posibilidad de exclusión hasta el último día por alguna causa sobreviniente, ¿no? La normativa está así, pero el 2 de septiembre estimo yo que debemos tener. ¿Cuáles son esas causas sobrevinientes normalmente? O sea, cuando se puede excluir a un candidato hasta en el último día. Condenas en materia penal. Que firmes. Ahí está todavía el Pleno por definir, no hay definición del Pleno porque todavía las causas, no hay alguna causa que haya originado ese tema, porque hay una modificación constitucional que se está aplicando para este proceso, ¿no? Eso la ciudadanía es importante que lo sepa. La Constitución ha sido modificada en un artículo, me parece que es el artículo 34, que habla sobre las sentencias penales y lo deja ahí. Entonces ahora el Pleno, de seguro en algún caso que sea sometido a su conocimiento, fijará jurisprudencia sobre esta materia, ¿no? Es que el tema funciona de esta forma, ¿no? La presunción de inocencia creo que se mantiene hasta que la sentencia no sea firme. O sea que en primera instancia uno puede estar sentenciado, pero todavía se considera inocente porque un juez especializado en la causa puede dar una sentencia contraria.
ya. Claro, ¿no? O sea, la primera y segunda instancia que conocemos todos los abogados. Sin embargo, este artículo fue sometido a control constitucional y no se declaró inconstitucional por el tribunal. Entonces ya el Pleno del Jurado ha emitido algunos pronunciamientos sobre este artículo, pero falta la siguiente etapa, lo que venga luego del 2 de septiembre. Entonces yo creo que si hay algún caso que se somete a su conocimiento, ya el Pleno emitirá jurisprudencia sobre este tema, ¿no? Digo, porque en este caso hay candidatos a nivel nacional que se han detectado que sí tienen alguna sentencia o han ya tenido sentencias. ¿Esto en qué complica al candidato hasta este momento mientras no haya pasado el 18 de agosto, que es el periodo de tachas? Claro, lo que pasa es que si hay sentencias penales, me parece que ya el Pleno ha establecido que si son sentencias en primera instancia, el candidato no va, porque hemos estado en periodo de inscripción. Entonces, sentencias generadas luego, o sea, en estos días, que puede pasar mañana, pasado, ya de seguro se someterán a conocimiento primero de los jurados electorales especiales, para que la primera instancia de la justicia electoral emita sus pronunciamientos, y luego, si hay apelación, subirá al Pleno y al final, en instancia última, determinará. No sabemos aún. Claro, lo que pasa es que estamos con nuevas reglas, ¿no? O sea, cada ciclo electoral establece reglas nuevas, precisiones. Venimos de una elección general 2021 bastante compleja por diversos factores. La ciudadanía conoce de ello, pero el sistema electoral respondió. Justo hoy en la mañana entregamos a algunos de los participantes en el evento que estamos viendo con INICOM un compendio de todos los pronunciamientos de la observación electoral internacional. Todos los observadores internacionales han felicitado a los entes electorales del Perú por una elección limpia, transparente, que ha cumplido con sus objetivos en un contexto de pandemia. Claro. Entonces, RENIEC, OMPE y el jurado han demostrado que han podido llevar a cabo una elección transparente, y lo que hemos hecho desde el jurado es tomar la foto del momento y decir quién fue el que ganó. Nosotros, el jurado, el sistema electoral, no da legitimidad de origen, o sea, dice quién ganó. La legitimidad de desempeño depende de cada autoridad, o sea, el día que se instala en su curul o se instala en el Ejecutivo, claro, ahí empieza el trabajo. O sea, nosotros, el sistema electoral no tiene que ver con ese. ¿no? Con esa bueno, es que hay muchas personas que todavía tienen la idea del Jurado Nacional de Elecciones como único ente, ¿no? Y que de repente OMPE, RENIEC, bueno, ya representa otra cosa, aunque pertenece al sistema, es quien hace la contabilización de votos, sí, ¿no? Y como que ha quedado en la mente de que el Jurado Nacional se encarga todavía y que OMPE de repente es un subórgano cuando en realidad es un ente independiente también. Se han quedado en la Constitución del 79. Exacto. Claro, o sea, es bueno que la ciudadanía sepa que en nuestro sistema electoral, que dicho sepa es uno de los más confiables de Latinoamérica. He tenido la oportunidad de viajar a otros países a conocer otros entes electorales, y todos en Latinoamérica reconocen la firmeza y seguridad del sistema electoral peruano, que está conformado por RENIEC, que ve el tema del padrón, OMPE, que es el que organiza las elecciones y el que cuenta los votos, o sea, ellos dicen quién ganó, claro, y el jurado imparte justicia en materia electoral. Y además es importante que la ciudadanía sepa que el jurado no es una persona, el jurado es un pleno de 5 personas que al final, por votos, por mayoría, deciden sobre una decisión que es sometida a su conocimiento. Claro. Bueno, en este caso tenemos pues muchas cosas que parten del desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, el tema de las actas que se tienen que romper, que se tienen igual, se escuchan voces en el Congreso de presentar un proyecto de ley para que las actas no se destruyan. Las cédulas de votación. Bueno, las cédulas, hablaron de actas, en realidad la nota fue de actas, pero eso también parte del desconocimiento, porque la cédula se destruye después de hacer del conteo. Nosotros, ¿no?, tenemos un principio que se denomina acta matavoto. Es decir, todo lo que se cuenta luego se traslada a un acta. Así es. Que no es una sola. En principio son 5 ejemplares de actas, porque van a distintas entidades del sistema electoral y ahí se resguarda la voluntad popular, ¿no? Entonces, sí he escuchado de este proyecto que implicaría tener una logística impresionante para guardar una cadena de seguridad que, bueno, sería muy compleja. Muy compleja, y a la posibilidad de pedir a conteo y todo. Es un tema
tema bastante debatido, ¿no? Pero nosotros nos manejamos con lo que se regula en este momento, que es el tema. Claro, y se da opinión de acuerdo a lo que ya está, no a lo que podría ser, ¿no? Que en este caso pues no te pido opinión tampoco porque obviamente no está establecido, no, ni siquiera está en curso. Pero la verdad es que esto lo hago como un comentario porque tantas cosas que se desconocen de la ley electoral que la población debería de conocerlas. En este caso, dentro del foro en el que has participado, los candidatos también deberían de conocer, por supuesto, ¿no? Sobre todo los temas de suspensión, vacancia, etcétera, que son los que han estado más en boga en los últimos años, desde que se hace una votación popular para que se pueda, ¿no? Vacar a una autoridad. A ver, yo antes de entrar al sistema electoral, como ya llevo unos tiempo ahí, pensaba que democracia y elecciones es ir a votar el 2 de octubre o el día de las elecciones. Sin embargo, los ciudadanos tienen que tener en cuenta que el proceso electoral es un proceso muy complejo, que toma muchas etapas, desde la aprobación del padrón, la inscripción de organizaciones políticas. Por eso nosotros tenemos un cronograma que normalmente se trabaja durante un año, porque son muchos pasos que se tienen que llegar para llegar al 2 de octubre, cuando el ciudadano va a la ánfora y marca, va a la cabina secreta, marca y luego deposita su voto en el ánfora. O sea, esa es la parte final de todo un proceso en el que trabajan arduamente los organismos electorales. Claro. Bueno, es bastante complejo en sí. Una cosa es verla como lo vemos nosotros como votantes o como entes de prensa, y otra cosa es trabajar adentro, ¿no? Es más complejo y además tener el particular cuidado de obviamente respetar todas las aristas de las leyes, ¿no? Claro. Nosotros tenemos desde el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, una propuesta de código electoral que está en el Congreso desde hace más de 2-3 años y todavía no se toca. ¿Por qué? Porque tenemos un complejo marco normativo. Tenemos ley de elecciones regionales, ley de elecciones municipales, ley orgánica de elecciones, ley de partidos políticos. Entonces, hace 15 días, 20 días estuvimos con el Tribunal Electoral de Argentina y se sorprendían de esta dispersión de normas, y les explicamos que el jurado ha hecho su trabajo, el sistema electoral ha hecho su trabajo de mandar al órgano competente, que es el Poder Legislativo, un proyecto de código electoral que lo que busca es amalgamar toda la normativa y que los ciudadanos y los candidatos y el propio sistema electoral tenga un solo compendio normativo que sea aplicado a todos los supuestos. Claro. En eso estamos trabajando. Bueno, eso facilitaría bastante todo esto, ¿no? Pero esto me trae a colación algo, ¿no? Las famosas primarias que no se dieron. ¿Qué faltó para que se pueda dar? Mira, o sea, la reforma política del 2019, estudiándose en el tema, lo que buscaba era democratizar los partidos políticos. O sea, y es un fenómeno que no se da, que no lo inventamos nosotros. O sea, ese fenómeno está en todo el mundo. Argentina, justo lo que conversábamos, sí, claro, tiene pasos desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos revisado bastantes fuentes de este sistema para aplicarlo al país. Ha habido un tema de falta de regulación, porque una cosa es decir que hay pasos, pero y luego, o sea, ¿cómo se hace? O sea, necesitamos norma. El jurado no legisla. Entonces el jurado aplica la ley, saca reglamentos, pero en base a leyes. Entonces faltaba un poco de regulación, y por eso luego ya por voluntad política también para este proceso nuevamente se dejaron de lado las PASO. Ha habido internas que se han tratado de asimilar, pero claro, la lógica de las PASO es escoger a las cabezas, ¿no? O sea, el presidente, a vicepresidentes o gobernadores regionales, y la lógica de las internas es ya para los consejos regionales, ¿no? O sea, un tema ya menor, o elección de las autoridades internas de un partido, ¿no? Claro. Entonces lo que creo yo que tenemos que buscar es incentivar, acrecentar la democracia, el sistema democrático. O sea, democracia no es ir el 2 de octubre a votar. O sea, ese es, el último eslabón de democracia. Democracia es participar activamente en el interés de toda la ciudadanía por lo que le pasa a la cosa pública. O sea, porque nos afecta como ciudadanos. No somos funcionarios, ¿no?
periodistas, todos nos afecta lo que le pasa a la cosa pública. Yo estoy de acuerdo con eso, porque en realidad la vida política en el Perú es muy baja, ¿no? Muy tenue, o sea, como que no despega nunca, la gente no se interesa y entonces vemos a los mismos candidatos siempre, y también tenemos un problema, que quien lidera el partido es el dueño del partido por lo general y escoge a los candidatos. Eso no quiero que me des un comentario porque no... Sí, tenemos una restricción. Exacto. Pero ese comentario es mío por parte del programa, porque siempre lo comentamos. No es justo que la democracia se viva de forma sesgada, tanto porque la gente en general no quiera participar en política, porque hay mucha gente buena que no quiere participar en política, y por otro lado que hay gente pues que abarca los partidos políticos y restringe más bien el acceso a gente que sea buena y que no responda a intereses particulares. Pero después de este paréntesis, hablando de un tema más democrático, el tema de la paridad, por ejemplo, tuvo un espíritu, digamos, para que la mujer tenga una mayor preponderancia dentro de la política, sí, y su participación sea más efectiva también. Claro. Pero también ha causado problemas tanto por falta de comprensión, como también me parece que es como que quien dice, bueno, no quiero pues que estén, ¿no? Me parece, porque hay listas que a veces comienzan con demasiados varones, ¿no? Ahí, mira, desde el Jurado Nacional de Elecciones nosotros hemos impulsado capacitación para la inscripción de listas. Y créeme que la participación también ha sido baja. Hemos ido por varias partes del país incentivando el tema de cómo aplicar la paridad vertical y la paridad horizontal. La mujer vota desde 1940 más o menos, y votaban las mujeres casadas, mayores de 21 años y todo. El voto universal en el país está desde el 79, o sea, un ciudadano un voto desde el 79, o sea, 40 años de democracia representativa plena, ¿no? O sea, todos votamos, el de la sierra, el de la costa, el de la selva, todos. Pero siempre ha habido sectores excluidos de la sociedad, y existen aún sectores excluidos de la sociedad. Entonces esta norma lo que ha buscado es, creo que poner la cancha pareja, ¿no? Para que hombres y mujeres podamos competir o puedan competir a el mismo nivel en los partidos políticos. Claro, ¿qué pasaba antes? O sea, como decías, ¿no? Encabezaban hombres y las damas entraban al final, que son normalmente los puestos que ya no se cubren con el partido que gana. Entonces lo que buscó la paridad y alternancia es hacer lo que se denomina en España la lista cremallera, o en nuestro sistema la lista cierre, ¿no? Claro. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o viceversa, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Entonces, eso en paridad vertical para los consejos regionales. Que es la más comprensible dentro de la ley, ¿no? Sí. Pero la horizontal es la más compleja. La más compleja, no es que sea la más compleja, creo que ha sido la que no se ha entendido bien por los partidos. En principio, la paridad horizontal no se aplica a movimientos regionales, por ejemplo. No, porque el movimiento regional participa en cada una de las regiones. Obviamente, tiene una cobertura más... Exacto, más pequeña, más focalizada. Entonces, la paridad horizontal está dirigida a las organizaciones políticas de alcance nacional, a los partidos políticos. Claro. Y lo que busca es que las cabezas de los candidatos sean pares, o sea, tengan el mismo peso entre hombres y mujeres. Por ejemplo, si un partido político X participa en 14 regiones, 7 deben estar encabezadas por hombres y 7 deben estar encabezadas por mujeres. Exacto. Y el segundo debería ser hombre-mujer, dependiendo de quién sea la cabeza. Si participo en 15 regiones, 7 y el último que sobra, indistintamente hombre o varón o mujer, dependiendo ya de elección. Entonces, ese es el contexto puro de la ley, ¿no? O sea, la ley es lo que ha buscado eso. Claro, ya en el camino han venido algunas cuestiones de qué pasa si se vaca uno o no se logra inscribir, pero la norma en el reglamento ha establecido la posibilidad de hacer intercambios. Entonces, yo creo que es un tema que se tiene que seguir trabajando. Normativamente me parece que la norma está ahí, se entiende, y es un tema ya de ir asentando esta cultura en los partidos políticos, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando, y esto es lo que ha venido ocurriendo y hay gente que queda pues literalmente en la luna cuando pasa esto, que en esta región, por ejemplo, vamos a situarnos así para que sea más didáctica la pregunta y la respuesta consiguiente,
queda fuera un candidato, queda fuera otro candidato por errores de otra región en cuanto a la paridad horizontal. O sea, se les bloquea el sistema, ya no se pueden inscribir, o si se inscribieron de repente después, como ha pasado en Moquegua, por ejemplo, un candidato quedó fuera precisamente por errores en otra región del mismo partido político. Claro, lo que pasa es que en los partidos políticos existe una representación o una representación nacional, o sea, existe un coordinador, un delegado nacional, que es el que tiene que velar por ese tema. Claro, ¿por qué se le exige más a los partidos políticos? Era una de las preguntas que nos hacían en alguno de los eventos. ¿Por qué? Porque justamente son partidos políticos, o sea, tienen alcance nacional, pueden influir en las decisiones de más ciudadanos. Tienen otra institucionalidad también. Exacto, además tienen comités, porque la modificación legislativa de la reforma política lo que ha quitado son las firmas, ¿no? Lo que antes había, ¿no? Contaba 200.000 firmas en partidos sin tener probablemente ningún militante. Pues ahora lo que se busca en los partidos es que haya militancia, que haya activismo en el partido político. ¿Por qué? Porque los candidatos, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen las autoridades que nos representan en esta democracia representativa? De los partidos. Entonces los partidos políticos, por ende, tienen mayor responsabilidad, y por eso de ellos se les ha implantado el tema de la paridad horizontal. Claro. Entonces, ha habido algunos ajustes. El Pleno del Jurado, de lo que he podido tomar conocimiento, ha hecho algunos ajustes, ha pedido que se declaren inadmisibles en algunos casos, se vuelvan a calificar algunas listas, y al final, bueno, se han resuelto ya todo lo que ha sido sometido a conocimiento del Pleno. Me parece que hasta el 3 de agosto, que fue la fecha cierre o límite para el tema de inscripción. Digamos que hay candidatos que de repente pudieron haber quedado fuera por el tema de la paridad horizontal sin que hayan cometido un error en su región, pero que ya simplemente no tienen oportunidad de participar. Claro, porque es el partido político. O sea, no soy yo. El partido. Claro, no soy yo el candidato, es el partido el que está haciendo, el que está candidateando, el que está ofreciendo esa ventana a la ciudadanía, ¿no? Claro. Ese menú de candidatos. Es el partido, no soy yo, es el partido. Entonces, por ahí va el tema de la responsabilidad en la cuestión de paridad horizontal. Claro, aquí ya es una responsabilidad que recae, creo que principalmente en los propios personeros legales, ¿no? De hacer bien su trabajo. Claro, es un tema, la democracia es un tema de derechos y de responsabilidades. Derechos porque todos tenemos derecho a la participación política, tenemos derecho a participar activamente en la vida política del país, pero también tengo responsabilidades como organización política, como sistema electoral también tenemos responsabilidades, y la ciudadanía también tiene la responsabilidad, no solo es ir a votar el 2 de octubre, es fiscalizar. Estamos en periodo de tachas en este momento. Los ciudadanos pueden fiscalizar los que son candidatos y presentar su tacha y decirle: señor, jurado electoral especial, esa persona no puede participar porque tiene X situación. Claro. Entonces, no consignó tal o cual cosa, no consignó, ¿no? o tiene una sentencia que no declaró. Entonces ahí la ciudadanía también entra a fiscalizar. Y es un derecho, pero a la vez es un deber. Claro. Entonces nosotros tenemos desde el jurado un trabajo muy importante a través de la Escuela de Gobernabilidad y Democracia, de la Dirección Nacional de Educación también, de fomentar, de capacitar democracia. Claro. Es bueno que el jurado ahora está en boga, ¿no? Nos conocen más porque antes no se comprendía muy bien. Nosotros estamos impulsando más campañas educativas como la que estamos tramitando, estamos viendo ahora aquí en Ancash, porque para nosotros es importante en principio que se conozca el sistema electoral. Claro. Y luego que se conozcan las responsabilidades y se conozca también el trabajo que hace el jurado. El jurado trabaja en periodo electoral y en periodo no electoral. Entonces tenemos un trabajo constante. Entonces, a través de estas dos unidades orgánicas del jurado estamos trabajando en capacitación, estamos viendo desde la Escuela Electoral, pues en coordinación con la Dirección Nacional de Oficinas Concentradas, cursos de capacitación ya, pero para las personas electas. Una vez que se elijan a los alcaldes y a los gobernadores, capacitarlos con los especialistas del jurado y profesores que conocen de la materia, capacitarlos me parece que son 8 regiones. Estamos todavía en el proyecto que debe empezar una vez que ya sean elegidos, ¿no? Convocarlos, viajar con los especialistas, ir, capacitarlos, porque es importante, ¿no? O sea, cuando yo asumo una responsabilidad, tengo que tener la capacidad y el conocimiento para
para asumir, si no, no la asumo. Claro. O sea, si no, ¿para qué me postulo si no tengo esa capacidad? Claro, bueno, es que los candidatos, pienso yo, y esto ya es opinión, están más interesados en otra cosa que en aprender, ¿no? Y eso se ha visto en este foro. La no participación, por ejemplo, de candidatos ha demostrado pues que ellos están más interesados de repente en ir y presentarse en alguna comunidad o en algún comité de barrio en lugar de aprender algo en pocas horas, ¿no? Que es importantísimo. Pero felizmente tienen esta capacitación post elecciones para los que... Es que claro, desde el jurado nosotros estamos creyendo en la democracia, afianzándola, es uno de nuestros deberes constitucionales, y con los candidatos, y mejor dicho, ya no con los candidatos, con las personas que sean electas, vamos a trabajar también. Vamos a trabajar activamente para la capacitación. Es importantísima la capacitación. Nosotros también desde el jurado tenemos otra campaña, que es Sembrando una Cultura de Paz. Hemos tenido nuestra primera sesión en Arequipa, donde han participado autoridades civiles, no electivas, o sea, no de elección, porque estamos en periodo electoral por el tema de la neutralidad, pero hemos invitado a representantes de la sociedad civil, iglesias, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Sistema Electoral, Contraloría, Defensoría del Pueblo, y hemos sembrado arbolitos como un tema de fomentar la cultura de paz, un tema simbólico. Nos estamos yendo la próxima semana a Cajamarca, la siguiente semana, a Cajamarca, a hacer lo mismo, y luego terminaremos en Cusco con esta campaña, porque lo que tenemos que fomentar es que en democracia lo importante es ser tolerante, porque tú y yo no podemos pensar igual. Pero tenemos que tolerarnos porque vivimos en la misma sociedad, somos parte de la misma ciudad, del mismo distrito, del mismo país. Entonces, si tú no piensas como yo, podemos discrepar, pero tenemos que tolerarnos. Entonces, eso es lo que estamos buscando también con esta cultura, con este sembrado de cultura de paz. Y para los de la ciudad de Lima, el día miércoles de esta semana se está firmando el pacto activo electoral en la ciudad de Lima, que también va a ser importante para decirles a los candidatos, por favor, hay reglas que tienen que cumplir. Claro, porque tenemos que ver una política limpia, ¿no? A eso. Entonces, tenemos varias actividades del jurado que apuntan sobre eso. Luego vendrán los debates descentralizados en el mes de septiembre, para que la ciudadanía conozca las propuestas, ¿no? Y se debatan las ideas. Y eso es lo que tenemos que aprender en democracia, ¿no? Debatir ideas, debatir propuestas y señalar cómo se van a hacer las cosas. Excelente. Bueno, yo estoy bastante complacido con haber conversado contigo, porque en realidad hemos informado bastante a la población y también a los candidatos que nos ven. Realmente, si no se capacitaron antes, ya saben que si alguno de ustedes gana, van a poder tener una capacitación directa como especialista del Jurado Nacional de Elecciones. Sería bueno que supieran un poco más de la legislación electoral, ¿no? Y de todo lo que conlleva en realidad el ser una autoridad. Es bien complicado que haya una autoridad bien preparada. Es lamentable, pero pasa, y pasa mucho. Antes de terminar, ¿cómo va el tema del jurado electoral especial aquí en Ancash? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo va el trabajo? Nosotros, como te habíamos señalado, tenemos 93 jurados a nivel nacional, se instalaron en forma progresiva, y el jurado tiene hasta el 18, ¿no? O sea, ha habido bastante actividad. En este momento la actividad está centrada en el jurado electoral especial, más que en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Claro, es importante también que la ciudadanía sepa que cuando hablamos del Jurado Nacional de Elecciones se confunden los términos, ¿no? El Jurado Electoral Especial es un ente que está aquí en la región, y el pleno ya ve la segunda instancia, pero hablamos como Jurado Nacional a manera general, y eso no es así. Creo que tenemos que seguir trabajando para poder identificar. El Código de Justicia Electoral, por ejemplo, habla de crear jurados electorales especiales permanentes, que no solo se junten para las elecciones, porque se pierde un know-how importante de lo que se va ganando en cada experiencia. Pero nosotros tenemos también, y quiero aprovechar unos minutos ahí, las oficinas desconcentradas. Tenemos 18 oficinas desconcentradas a nivel nacional. Aquí en Ancash tenemos una oficina desconcentrada, ya tiene varios años. Su correo para la ciudadanía que desee consultar vía remota es odeancash@jne.gov.p. Cualquier consulta que ustedes deseen hacer de los servicios que vienen en el Jurado Nacional, no hay que ir a Lima, se pueden hacer acá.
y los vamos a recibir con los brazos abiertos para orientarlos sobre los trámites. Luego del 2 de octubre viene el proceso de dispensas, porque según la ley hay ciertas personas que no han concurrido a votar por alguna causa justificada pueden tramitar su dispensa, por ejemplo. ¿Eso dónde se hace? En las oficinas desconcentradas. Claro. Y bueno, también por internet, si no me equivoco. Se puede hacer por internet, pero el ciudadano siempre quiere ver al funcionario. Conversábamos de eso en la mañana, o sea, nosotros en el Estado, o el Estado peruano se ha tratado de virtualizar a raíz de la pandemia. Y bueno, pero el ciudadano siempre quiere hablar con alguien, quiere que alguien lo escuche, y nosotros estamos prestos a hablar. O sea, pueden hacerlo por los dos canales, o vía internet, esa parte es virtual, o pueden concurrir a la oficina. Perfecto. La oficina está en proceso de mudarse en estos días, así por eso no les puedo dar aún la dirección, porque estamos justo en proceso de mudanza, pero el correo está habilitado para que en cualquier momento puedan hacer alguna consulta. ¿Y lo revisen permanentemente? Permanentemente. Si tú me permites, yo doy, además del correo, el número telefónico, que es, si lo tengo aquí, y me permiten en la oficina desconcentrada de Ancash, sede Huaraz. Está a cargo del doctor Marco Antonio Álvarez Coico. El número de teléfono es 043 23 44 88. Hasta esta semana probablemente estamos en Girón 28 de julio 1323 en el barrio de La Soledad, y nos vamos a mudar. Informaremos a través de la prensa cuál es el nuevo local donde nos podemos recibir a los ciudadanos para que se enteren de todo lo que hacemos en el jurado. Excelente, Paul, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por la oportunidad. Bueno, un placer, de verdad. Paul Vizcarra, coordinador nacional de las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones, estuvo con nosotros aquí en Canal 3. Nos encontramos con Mía Sandoval, quien es una importante directiva del INICAM. Se está organizando aquí en Huaraz un foro muy interesante, que es un evento que están realizando junto a Konrad Adenauer y con la participación de un importante representante del Jurado Nacional de Elecciones también. Esta serie de eventos se realiza a nivel nacional. Huaraz es la cuarta plaza a la que ellos van, son 8 plazas estratégicas. Mía, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Lucho? Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Y sí, este es ya el cuarto lugar en donde estamos haciendo el programa de formación municipal en contraparte con la Fundación Konrad Adenauer. Bueno, el movimiento que ustedes tienen es bastante proactivo en este sentido, ¿no? Buscar que los candidatos estén mejor preparados para la gestión pública. Sin embargo, no hay mucho atractivo para los candidatos. ¿A qué crees que se deba que a nivel nacional, cuando se presenta algo que siempre se reclama, o sea, que el candidato esté preparado precisamente para una función que supuestamente va a asumir, al final simplemente no esté muy interesado, no se sienta atraído a una convocatoria tan importante como esta? Claro, siempre hay este problema de que el candidato se enfoca mucho en lo que es el ciclo electoral, y si bien es una gran parte de lo que nosotros estamos proponiendo en este programa de formación, con el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones estamos promoviendo todo lo que es la educación dentro del ciclo electoral. También la idea es que los candidatos se puedan enfocar en temas municipales, temas de transferencia, y esto no se ve la convocatoria, no se ve en la asistencia. Hemos tenido sí a mucha gente interesada, muchos candidatos a regidores, candidatos a alcaldes, pero siempre hay uno que otro que tal vez está más enfocado en la parte de la campaña y no tanto en la parte ya de qué hacer cuando toman el mando, ¿no? Lo cual es muy complicado, porque si bien un candidato puede estar muy preparado a nivel de debates, a nivel de la exposición de sus propuestas, cuando ya se lleva esas propuestas al tema de planeamiento y presupuesto y de llevarlas a cabo en este primer año, que es crucial por el tema de transferencia, no se llega a concretar nada, y eso puede marcar también todo lo que viene a ser su año de gestión, su ciclo de gestión. Claro, el tema es que se trata de un evento que no tiene tantas horas de duración, con especialistas, y
y no se pueden dar un tiempo. Eso es lo que a mí me preocupa, porque al final de cuentas cualquiera de ellos va a ganar, obviamente, pero hemos visto tantas gestiones desastrosas, sobre todo en los últimos periodos, ¿no? Y no prepararse para esta gestión en realidad a mí me da un indicativo que esto no va a ser algo positivo, obviamente, ¿no? Lamentablemente. Sí, pues tampoco hay un interés. ¿Por qué? Porque esto incluso le puede servir, como bien lo has dicho, a los candidatos a regidores, por ejemplo, a consejeros. Si no está el candidato principal, por lo menos que vayan los otros que están en la lista, los ¿no? asesores, exacto, claro. ¿no? O el vocero, de repente, jefe de campaña. En fin, bueno, tenemos mucha gente dentro de un equipo de campaña, un candidato como para que pueda estar alguien por lo menos, y tampoco están, ¿no? Es una lástima que se enfocan las elecciones de otra manera, más allá de un tema en el que el candidato se sienta seguro de que tiene las capacidades, ¿no? Exacto, la idea es que no solamente se quede en el tema del plan de gobierno y hasta ahí planifique mi gestión, sino que también tenga un conocimiento más amplio de todo lo que tiene que ver con gestión municipal, planeamiento, fiscalización y específicamente en el tema de transferencia. Nosotros le hemos puesto mucho énfasis a la transferencia. El docente con el que contamos, Enrique Huerta, es especialista en todos estos temas y ha sido parte también de diferentes gestiones, con lo que con su experiencia definitivamente sacarle el jugo a estas ponencias es crucial. Si bien son 2 días y no se puede abarcar toda la gestión pública en 2 días y tampoco el tema electoral en 2 días, sí creo que es no sé, un caramelito, por así decirlo, como para brindarle a los candidatos un punto de partida sobre el cual ellos pueden capacitarse aún más y pueden seguir avanzando, y al momento de hacer la entrada a su nueva gestión, tener un panorama mucho más amplio de lo que se quiere y de lo que finalmente la ciudadanía necesita, ¿no? Claro, esto es algo así como que no sé usar ni el celular ni la computadora, pero ya me lo enseñaron, así que ya ahora puedo acceder a las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo una herramienta valiosa allí a puertas y puedo capacitarme posteriormente después de enterarme qué tan sencillo puede hacer o qué tan complejo es, pero que necesito saberlo. Claro, porque con estos primeros pasos ya uno más o menos sabe lo que es necesario para seguir investigando. De hecho, en el INICAM no solamente nos enfocamos en estos eventos, sino que también tenemos diferentes líneas de investigación y capacitación, tanto virtuales como presenciales, y en esta línea de investigación también tenemos libros, publicaciones que lo que hacen son profundizar en estos temas que de alguna forma, como menciono, son el caramelito, se pueden ir a la torta o al banquete con todos estos libros que tenemos sobre temas de fiscalización, temas de tributación, descentralización fiscal, del canon, por ejemplo, residuos sólidos, que es un tema muy, muy importante a nivel de provincias. Entonces, la idea es esa, ¿no? Brindarles a los candidatos no la información necesariamente, pero sí la herramienta para que ellos tengan el entendimiento necesario para que esta nueva gestión salga de la mejor manera. Claro, que es lo interesante del asunto, el buscar algún candidato o descubrir un candidato que realmente tenga una responsabilidad social suficiente como para poder hacer una gestión que pueda resultar más que eficiente, efectiva, ¿no? Porque hay muchas cosas inmediatas que resolver y hay cosas que son de mediano, de largo plazo, que normalmente no se sienten en las gestiones, pero que al final, con el tiempo, si es que se llevan bien, pues va a resultar un beneficio mayor, pues, a la población, ¿no? Claro, definitivamente. Ahora, cuéntanos un poco acerca de este programa, la estructura que tiene y también los temas, para que también nuestro público se enteren, porque obviamente los candidatos recién se van a enterar ahora. Me imagino que estamos haciendo la entrevista un poco también. Exacto, ojalá que sí, ¿no? Porque si bien ya pasa este evento y ellos probablemente no estén ni siquiera en la sesión de mañana, se van a enterar de que existe el INICAM y que ustedes tienen una biblioteca, que tienen asesoría, que pueden capacitarse, ¿no? Pero coméntanos un poco de esto. También el público lo tiene que saber, porque es importante que se sepa que hay capacitaciones que están allí listas y dispuestas y los candidatos, señores, no aparecen. Coméntanos un poco. Claro, bueno, para empezar un poco por ese lado, esta capacitación es una capacitación gratuita
y certificada tanto por el INICAM como la Konrad Adenauer. Entonces es una oportunidad muy importante para candidatos, asesores y en general el público interesado, y todas nuestras capacitaciones son de la misma forma, ¿no? Nosotros realizamos eventos, capacitaciones, brindamos libros de manera gratuita con el objetivo en general de mejorar las capacidades de los funcionarios y autoridades a nivel subnacional. En el caso específicamente del programa de formación municipal, el cual hemos denominado Didacticam descentralizada, un pequeño juego de palabras entre INICAM y didáctico. Sí, esta es una propuesta metodológica en la que combinamos el tema de ciclo electoral con la participación de Paul Vizcarra, quien es el director de las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones. En ese caso nosotros tenemos todo lo que es el tema del ciclo electoral, el tema de las elecciones y las nuevas reglas que se van a tratar en estas elecciones 2022. Y posterior a eso, que es la primera parte del programa, el primer módulo, tenemos todo lo que tiene que ver con gestión y planificación, planeamiento, presupuesto, entre otros temas como son la recaudación, y esto lo toca un especialista en gestión municipal, que como mencioné es el doctor Enrique Huerta, quien más allá de solamente ser especialista, también ha sido decano de la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM, que es quien nos ha brindado un poco el espacio para poder realizar este evento. En eso se enfoca el primer día, ¿no? Todo lo que tiene que ver con fiscalización, recaudación, gestión presupuestal. Y en el segundo día, lo que nosotros más que nada nos enfocamos o tratamos de realzar es el tema de la transferencia. Es decir, la parte más importante, por así decirlo, de este ciclo electoral, dejando de lado el tema de las elecciones, es cómo es que esta gestión va a salir y cómo va a entrar la nueva gestión, qué son las cosas que tienen que tener en cuenta ambas gestiones para poder tener una conexión perfecta y que no se vea un trastabilleo en estos temas, ¿no? Además, contamos con la participación también de nuestros especialistas propios, quienes hablan acerca de temas como revocatoria, vacancias, suspensiones, temas electorales cruciales también que son importantes para todo el desarrollo de estas elecciones. Y bueno, posteriormente las nuevas autoridades que ingresen, entiendo que les interesa también saber mucho sobre esos temas. Definitivamente. Pero más o menos esa es la estructura, la propuesta metodológica que tratamos de enfocar no solamente en esta sesión, sino en todas las 8 que hacemos. Y bueno, en general el trabajo del INICAM es no solamente quedarnos en la parte teórica, sino llevar a cabo un tema ya más didáctico, un tema práctico en el que las personas que asistan a estos eventos puedan revisar temas como presupuestos, puedan revisar los anexos de diferentes propuestas, puedan revisar todos estos materiales y los puedan aplicar a sus propios, por ejemplo, planes de gobierno, los planes y las propuestas que ya tienen, para poderlas llevar ya a un tema más aterrizado, ¿no? A lo largo de estas sesiones hemos podido trabajar con diferentes bases de datos en las cuales las personas, los asistentes, pueden revisar la recaudación de su propio municipio y en ese sentido planificar o presupuestar en base a las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Entonces es más o menos esa es la idea que se tiene, la propuesta metodológica. Y por lo que apostamos, ¿no? Para poder llevar y complementar un poco lo que son las capacidades de las autoridades y las futuras autoridades. Claro, eso estamos hablando de una expectativa de convocatoria, digamos, de acuerdo al programa que ustedes tienen. Pero la perspectiva de INICAM hacia una convocatoria, digamos, positiva, que vayan todos los candidatos o casi todos los candidatos en cada plaza, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál crees tú que sería, o cuál cree INICAM en conjunto, que sería el resultado después de recibir estas capacitaciones, si fueran todos los candidatos, si fueran incluso
incluso asesores, parte de sus listas de campaña. ¿Qué se esperaría si fuese así la presencia en cuanto a convocatoria de los candidatos en todas las plazas a las que ustedes van? Más bien, gracias por la pregunta, porque eso es algo que siempre nos planteamos en el INICAM. Como coordinadora de proyectos, creo que una de las principales cosas que nosotros tenemos que ver es el impacto de los eventos, de las investigaciones y diferentes cosas que hacemos. No solamente es ir y entregar la capacitación, sino hacer un seguimiento de qué es lo que nosotros pudimos llegar o qué es lo que pudimos llevar a cabo, ¿no? Bueno, la idea con esta capacitación es, si bien es de un inicio mejorar las capacidades de las autoridades, es tener una gestión mucho más sólida, que esté sentada sobre bases específicas y que las autoridades que estén el próximo año en los curules o que estén elegidas tengan una base no solamente normativa, jurídica, sino también de gestión municipal, que los lleve a tomar decisiones fundamentadas, ¿no? También que sepan las herramientas que tienen, no solamente de parte del gobierno, sino también parte de las instituciones como el INICAM, que de por sí es una ONG. Nosotros como ONG brindamos, espero, todas las herramientas y tratamos de llegar cada vez más a diferentes municipalidades. Si bien la pandemia creo que ha retrasado muchas cosas y todavía vamos a seguir utilizando tal vez esa excusa, pero es algo real y algo cierto que lamentablemente nos ha hecho llevar el tema de la virtualidad, pero también es un apoyo, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de llegar a muchos más lugares de manera virtual. Entonces, tener estas autoridades bien preparadas, tenerlas con una avidez de conocimiento y que no solamente estén enfocadas en proponer cosas que no tengan base o que no tengan sustento, sino realmente buscar lo que son las necesidades de la ciudadanía, enfocarse en eso y planificar de acuerdo a lo que ellos tienen en su municipio, ¿no? Claro. Bueno, ojalá que para otras convocatorias esto funcione mejor, por lo menos aquí. Yo espero también que en las otras plazas, pero como vivimos aquí en la región, como vivimos aquí en Huaraz, obviamente queremos que esto se mejore, pero el nivel político es muy bajo, pues, a nivel nacional, y el menú es casi el mismo de candidatos. Lamentablemente, ¿no? Sí. Tenemos, es decir, nosotros no es la primera plaza a la que vamos, no será la última y esperamos que siga aumentando. Tenemos mucho lo que sí es interés de parte de los jóvenes, mucho interés de parte de estudiantes, jóvenes. En muchos partidos y movimientos tenemos esta cuota joven que cada vez se está alzando mucho más y esperamos que no solamente se quede ahí, sino que realmente todo el partido pueda involucrarse mucho más en esta capacitación. Como que no sea flor de un día, ¿no? Porque estamos hablando de la generación de recambio político a nivel nacional, que no es mayoritaria, pero está allí, ya comenzó, ¿no? Sí, y está empujando un poco y esperamos que sea tal vez un ejemplo incluso y poder tener no solamente los asesores o no solamente el equipo, tenemos alcaldes, esperamos tener candidatos a alcaldes, candidatos a regidores que tengan este enfoque, que tengan esta mirada, a seguir capacitando y seguirse enfocando en las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Mira, si algún candidato se interesa, lo digo un poco en sorna, ¿no? Pero la verdad es que espero que sí sea de esa forma, se interesa en las capacitaciones que ustedes dan, sea candidato principal o sea parte de una lista, ¿cómo se pueden comunicar con INICAM? Claro, bueno, nosotros tenemos una coordinación de proyectos de la cual yo, soy la coordinadora. Nosotros estamos en todas las redes sociales, estamos tratando de masificar, entonces nos pueden encontrar realmente por todos lados. Quien no nos quiere encontrar realmente, entonces está buscando bien. Estamos en Facebook, en Instagram, LinkedIn, Twitter, como Promcat INICAM, y también tenemos el correo de proyectos @inicam.org.p. A ese correo nos pueden escribir, nos pueden hacer consultas. Nosotros estamos todo el tiempo atentos, conocemos la política, conocemos el tema de gestión pública
públicas y que estamos ahí 24/7, sábados y domingos, todo el tiempo atentos a cualquier consulta, cualquier duda. También si nos escriben, nosotros podemos entregarles de manera completamente gratuita y virtual lo que son nuestras publicaciones. Nosotros tenemos más de 20 publicaciones en estos 40 años que nos preceden, pero en estos últimos 2 años también hemos sacado 7 libros que tienen que ver con el tema de fiscalización, tributación, residuos sólidos. Entonces nos pueden escribir por todos esos medios y nosotros vamos a estar contentos de poder apoyar un poco más a las capacitaciones y al resurgimiento, esperamos, de esta nueva política que estamos viendo. Excelente, Mía. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben ustedes, señores candidatos, o gente de los partidos, los movimientos políticos, empujen a sus candidatos a que se capaciten un poco más. Esto sí no lo digo en broma, es en serio. Porque si alguno de ustedes cree que va a ganar, porque alguno va a ganar, pues por lo menos que nos representen bien, al menos dentro de un entorno de capacitación en cuanto a gestión, para que esto comience a mejorar. No vamos a hablar ahora de dudas ni de otras cosas, simplemente del hecho de que se tienen que capacitar. Un placer conocerte, Mía. Un gusto, Lucho. De verdad. Muchas gracias. Ok, Mía Sandoval, coordinadora de proyectos de INICAM, estuvo con nosotros aquí en Canal 3 de Cable Andino.